La primera cosa que me golpeó al abrir los ojos fue el olor estéril de alcohol y desinfectante. No era como los sueños confusos y vacíos que me envolvieron durante el coma. Era real. Mi visión estaba borrosa, y cada respiración parecía pesar una tonelada. El silencio de la habitación era interrumpido únicamente por el constante pitido de una máquina a mi lado, marcando cada segundo que aún seguía viva. Por un momento, creí que aquello era un milagro, pero pronto me di cuenta de que era una pesadilla. Fue entonces cuando vi a Leonardo, mi marido, sentado en una silla junto a la cama. Su rostro estaba moldeado en una expresión de preocupación casi perfecta. Sostenía mi mano con un cariño forzado, que en otro momento me habría conmovido. Ahora, lo único que sentía era desconfianza. Había algo en sus ojos, un brillo controlado, casi ensayado. «Por fin despertaste, Camila», dijo, con un tono cargado de alivio, pero su voz era demasiado controlada para un hombre que, en teoría, había pasado semanas temiendo por mi vida. No podía hablar. Mi garganta parecía haber sido rasgada por algo. Él apretó mi mano y prometió que todo estaría bien. Pero en lugar de tranquilizarme, algo dentro de mí comenzó a gritar. Minutos después, salió de la habitación, dejándome sola. Debería haberme sentido más tranquila con su ausencia, pero fue entonces cuando escuché las voces. Estaban amortiguadas, pero eran lo suficientemente claras. Leonardo susurraba en el pasillo con alguien. No podía ver quién era, pero por el tono parecía una mujer. Me esforcé por distinguir las palabras, y lo que escuché hizo que mi estómago se hundiera. Tenemos que seguir con esto. Ella no puede despertar del todo. Solo es cuestión de tiempo, hasta asegurarnos de todo. Cada fibra de mi cuerpo quería levantarse en ese momento, correr hacia ellos y exigir respuestas. Pero sabía que, en el estado en el que estaba, solo empeoraría las cosas. Ellos pensaban que yo estaba vulnerable, que no tenía fuerzas para luchar, y usaría eso a mi favor. Mantuve los ojos cerrados cuando Leonardo volvió a la habitación, fingiendo que seguía en una especie de letargo. Me habló como si nada hubiera pasado, como si no estuviera conspirando contra mí al otro lado de la puerta. Y yo lo permití. Escuchar sus murmullos calculados mientras sostenía mi mano solo me dio una certeza. Necesitaba descubrir qué estaba ocultando. El plan comenzó a formarse allí mismo, en la cama de aquel hospital. Entonces, no sabía cómo ni quién estaría a mi lado, pero sabía que no sería solo una sobreviviente. Sería la encargada de exponer la verdad. Con cada segundo que pasaba, mi cuerpo parecía responder mejor, como si la rabia y la determinación me sanaran más rápido que cualquier medicamento. Algo en mí despertó junto con mis ojos, y supe que nada sería como antes. Los días que siguieron fueron como un juego silencioso entre yo y la verdad. Permanecí inmóvil en la cama, dejando que todos creyeran que mi cuerpo estaba más débil de lo que realmente estaba. Cada palabra, cada gesto, cada mirada disfrazada de Leonardo y de la enfermera Sandra se convirtió en una pieza de un rompecabezas que necesitaba armar. Sandra era una mujer de hablar suave, con ojos que parecían estar siempre evaluando. A primera vista, era la enfermera perfecta, cuidadosa, dedicada y atenta a cada detalle. Pero yo la vi por lo que realmente era. No era solo la forma en que evitaba sostener mi mirada por mucho tiempo, sino el cuidado excesivo en sus preguntas. ¿Te sientes confundida, Camila? ¿Algún recuerdo vuelve a tu mente? No era preocupación. Era miedo disfrazado. Miedo de que recordara más de lo que debía. Había algo en sus manos también. Eran demasiado rápidas, demasiado precisas. Vi cuando ajustó el flujo de mi suero, cambiando la bolsa de medicamento con una habilidad que parecía diseñada para no ser notada. Pero yo estaba notando todo. Leonardo, por otro lado, parecía estar actuando en una obra de teatro barata. Aparecía todos los días con una sonrisa ensayada, trayendo flores o libros que jamás habría pedido. Hablaba sobre cómo estaba arreglando los asuntos complicados
que había causado mi accidente. Nunca decía directamente qué eran esos asuntos, pero sus manos nerviosas, siempre jugando con su anillo, delataban que escondía algo. Fue durante una de esas visitas cuando confirmé mis sospechas. Estaba distraído, sentado al lado de mi cama, revisando su teléfono mientras pensaba que yo dormía. De repente, apareció una notificación en la pantalla. Un nombre, Sandra. Rápidamente bloqueó el teléfono, pero yo ya había visto suficiente. La enfermera y él estaban más conectados de lo que querían que creyera. Esa noche, algo cambió. Empecé a sentirme más fuerte, no solo en el cuerpo, sino también en la mente. Me di cuenta de que necesitaba ayuda, de alguien que no estuviera de su lado. Fue entonces cuando Clara entró en mi vida. Clara era una enfermera diferente. Siempre llegaba sonriendo, pero no con esa sonrisa mecánica que Sandra mostraba. Era algo genuino, cálido. Hablaba poco, pero sus acciones demostraban más cuidado que cualquier palabra que Leonardo o Sandra pudieran decir. Fue ella quien dejó una pequeña tarjeta con la frase «Eres más fuerte de lo que piensas», junto a mi almohada. Esa frase encendió algo dentro de mí. La noche siguiente, esperé a que regresara para su turno nocturno. Cuando estábamos solas, pronuncié su nombre en un susurro. Se acercó, y por primera vez miré a alguien con confianza. Con la voz aún débil, le conté lo que había oído, lo que sabía sobre Leonardo y Sandra. Los ojos de Clara se llenaron de indignación. ¿Estás segura de esto?, preguntó, pero no era duda lo que escuchaba en su voz. Era una promesa de que, si tenía razón, haría lo necesario para ayudarme. En ese momento, sentí que ya no estaba sola. Juntas, comenzaríamos a desenmascarar a Leonardo y Sandra. Y, por primera vez desde que desperté, sentí que tenía un paso de ventaja sobre ellos. Esa noche, Clara y yo nos convertimos en cómplices. Había algo en su presencia que me transmitía confianza, pero también una sensación de urgencia. Cuando me escuché diciendo las palabras «Leonardo quiere matarme», me di cuenta de que mi tono era más fuerte de lo que esperaba. Ya no era solo una sospecha o un miedo susurrado, era una verdad cruda que no podía ignorar. Ella apretó mi mano con firmeza, asegurándome que haríamos algo al respecto. Clara comenzó a actuar de inmediato. Durante los días siguientes, observaba a Sandra de cerca, anotando cada cambio de medicamentos, cada desvío de mirada. Su experiencia como enfermera le daba un ojo entrenado para detalles que yo jamás habría notado. Por mi parte, me convertí en una experta en fingir. Cuando Leonardo entraba en la habitación con sus flores y mentiras, yo le sonreía débilmente y balbuceaba palabras de agradecimiento. Fingir seguir siendo la esposa frágil que él conocía me daba tiempo y libertad para planificar. Clara tenía acceso a lugares que yo jamás podría alcanzar. Una madrugada, mientras Sandra no estaba de turno, accedió a las cámaras de seguridad del hospital. Al día siguiente, trajo su celular para mostrarme las grabaciones. Leonardo y Sandra estaban en un pasillo vacío, hablando con gestos apresurados. No había sonido, pero sus expresiones lo decían todo. Tensión, complicidad, culpa. Cuando vi a Leonardo entregarle un sobre a Sandra, sentí que mi cuerpo entero se congelaba. «Eso no es todo», dijo Clara con un tono sombrío. Pausó el video y me mostró algo aún peor. En otra grabación, Sandra manipulaba la bolsa de suero, inyectando algo que, segundos después, hacía que el líquido cambiara de color por un instante antes de estabilizarse. «Te estaban manteniendo sedada», dijo Clara, con evidente repulsión en su voz. En ese momento, entendí que no bastaba con saber la verdad. Necesitábamos pruebas contundentes, algo que los incriminara sin dejar dudas. Clara, siempre cuidadosa, sugirió que grabáramos a Sandra en flagrante. Mi primera reacción fue dudar. ¿Cómo podríamos hacerlo sin ser descubiertas? Pero Clara tenía una calma que inspiraba confianza. Mientras tanto, continué con mi farsa frente a Leonardo.
Se sentaba a mi lado, hablándome sobre cómo se encargaría de todo para que yo me sintiera segura en casa. Cada palabra era como una cuchilla clavándose en mi piel. Por dentro gritaba, pero por fuera mantenía mi sonrisa apagada. «Gracias, amor. No sé qué haría sin ti», respondía, sabiendo que él creía ciegamente en mi actuación. Una noche, Clara puso el plan en marcha. Me pidió que fingiera una crisis de dolor para llamar a Sandra a mi habitación. En cuanto ella entró, Clara comenzó a grabar discretamente con el celular escondido en su uniforme. Sandra cambió los medicamentos con la precisión que Clara había descrito, susurrándome: «Esto te ayudará a dormir». No sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado. Cuando Clara salió de la habitación esa noche, tenía en sus manos pruebas suficientes para derribar a Sandra. Ahora solo faltaba Leonardo. Mientras pensaba en cómo atraparlo en la misma trampa, un pensamiento me consumía. ¿Y si sospechaba antes de que estuviéramos listas? Estaba jugando un juego peligroso, y no había margen de error. Desde que Clara capturó a Sandra en flagrante, sentí que la primera ficha del dominó estaba a punto de caer. Pero, por más tentador que fuera actuar de inmediato, sabía que debíamos ser meticulosas. Leonardo no era como Sandra. Él era calculador, meticuloso, y siempre estaba un paso adelante. Si sospechaba algo, podría escapar antes de que lográramos incriminarlo. Por eso decidí jugar su propio juego: la manipulación. A la mañana siguiente, cuando Leonardo entró en mi habitación con esa sonrisa teatral, decidí que era hora de mostrar un nuevo lado. Lo miré con una sonrisa frágil y le agradecí por todo lo que había hecho por mí. «Eres increíble, ¿sabes? No sé cómo aguantaste todo esto solo». Las palabras salieron de mi boca con un tono tan natural que hasta yo casi las creí. Vi cómo sus ojos brillaban por un instante, su confianza inflada por la falsa admiración que le ofrecía. «Yo haría cualquier cosa por ti, Camila», respondió, apretando mi mano con una fuerza exagerada, como si intentara reafirmar el control que creía tener sobre mí. En los días que siguieron, desempeñé mi papel a la perfección. Le pedía que me contara sobre los días difíciles mientras yo estaba en coma. Hacía preguntas sutiles sobre los asuntos que mencionaba vagamente, observando sus respuestas con atención. Siempre hablaba de problemas financieros, de cuestiones que debía resolver. Por supuesto, nunca mencionaba que todo giraba en torno a la herencia que quería robarme. Mientras tanto, Clara y yo elaborábamos el siguiente paso. Ya teníamos las pruebas contra Sandra, pero necesitábamos involucrar directamente a Leonardo. Fue entonces cuando Clara sugirió algo arriesgado: grabar una conversación entre él y Sandra, donde confirmara la conspiración. La idea me puso ansiosa, pero también determinada. Fingí una mejora repentina, y le pedí a Leonardo que me llevara a casa. Le dije que quería empezar de nuevo nuestra vida juntos, que estaba cansada del hospital. Él sonrió, aparentemente satisfecho con mi sumisión, pero percibí una sombra de duda en sus ojos. Aceptó, pero pidió que esperáramos unos días más, alegando que quería garantizar mi seguridad. En el fondo, él necesitaba tiempo para ajustar sus propios planes, pero eso jugaba a mi favor. Fue en ese intervalo cuando Clara preparó el escenario perfecto. Alteró los horarios de los turnos para asegurarse de que Sandra estuviera sola cuando Leonardo llegara a discutir sus próximos pasos. Yo, fingiendo cansancio, permanecí en la habitación mientras Clara monitoreaba la sala de descanso donde los dos conversarían. Cuando Leonardo llegó, las cámaras ocultas capturaron todo. Agradeció a Sandra por mantener las cosas bajo control, mientras yo estaba en coma, y le entregó otro sobre. «Esto es por lo que acordamos. Solo tienes que asegurarte de que ella siga cooperando cuando salgamos de aquí», dijo, y esas palabras fueron como un golpe directo. Clara me mostró las grabaciones esa misma noche. Las imágenes eran la pieza final que necesitábamos. Leonardo había sellado su destino con sus propias palabras. Ahora, solo quedaba esperar el momento adecuado para actuar. Esa noche, mientras me recostaba, cerré los ojos, no para descansar,
sino para prepararme. La emboscada estaba organizada y cada paso había sido calculado. Ellos pensaban que aún tenían el control, pero no sabían que estaba a punto de voltear el tablero. El día en que Leonardo vino a buscarme amaneció soleado, irónicamente apropiado para el final que estaba por llegar. Mientras me arreglaba con la ayuda de Clara, sentía una mezcla de nervios y anticipación. Mi cuerpo aún llevaba las cicatrices del accidente, pero en ese momento, mi mente estaba afilada como una navaja. Todo estaba en su lugar. Las pruebas, los policías, el abogado. Ahora era solo cuestión de tiempo. Leonardo entró en la habitación con esa sonrisa que había aprendido a detestar. Sostenía un ramo de flores y se aseguró de escenificar un abrazo, besándome en la frente como si fuera el esposo devoto que todos creían que era. «Finalmente te llevaré a casa, mi amor. Todo volverá a la normalidad», dijo, sin imaginar que ese normal estaba a punto de derrumbarse. Fingí emoción. «Estoy lista, Leonardo. Gracias por todo». Mis palabras tenían una dulzura que me repugnaba, pero eran necesarias. Clara estaba en la esquina de la habitación, ajustando mi suero por última vez, y me lanzó una mirada que decía: «Es ahora». Salimos del hospital juntos, y mientras Leonardo empujaba mi silla de ruedas hacia el coche, sentí la adrenalina empezar a correr por mis venas. Apenas llegamos al estacionamiento, todo sucedió muy rápido. 2 policías se acercaron, bloqueando el camino. Leonardo, inicialmente confundido, trató de argumentar. «Debe ser un error. Soy su esposo», dijo con un tono ligeramente alarmado. El error, por supuesto, era suyo. Clara y Eduardo, mi abogado, aparecieron justo detrás de los policías, sosteniendo una carpeta con las pruebas. «Leonardo Duarte queda arrestado por intento de homicidio, conspiración y fraude», dijo uno de los oficiales mientras le colocaba las esposas. Permanecí en silencio, observando cómo el hombre que intentó destruir mi vida finalmente era llevado al lugar que merecía. Gritó mi nombre, intentando revertir la situación. «Camila, di algo. Esto es una locura». Pero lo único que hice fue alzar el rostro y mirarlo a los ojos. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control. Mientras Leonardo era llevado, Sandra recibía la visita de otros 2 oficiales dentro del hospital. Clara me contó más tarde que se puso pálida al verlos y trató de huir, pero fue interceptada antes de llegar a la salida. El enfrentamiento fue breve pero efectivo. Con las pruebas que teníamos, ni ella ni Leonardo podían escapar de las acusaciones. ¿Y el cómplice que causó el accidente? Eduardo se aseguró de que su nombre también llegara a las autoridades. En pocas horas, él también estaba bajo custodia, completando el ciclo de justicia que tanto había esperado. Cuando volví a la habitación con Clara, me senté en la cama por primera vez sin sentirme atrapada en ella. Era libre de nuevo. No solo del hospital, sino también de las mentiras, los planes y las personas que me subestimaron. Clara me abrazó, y en ese gesto sentí más apoyo y lealtad que en todos los años junto a Leonardo. «Lo lograste», dijo sonriendo. Pero, en el fondo, sabía que aún no estaba completamente lista para decir que todo había terminado. Había un vacío en mí que necesitaba ser llenado, algo que solo el tiempo podría resolver. Había ganado la batalla, pero aún necesitaba redescubrirme. Mientras miraba por la ventana de la habitación, con el sol poniéndose en el horizonte, pensé en la vida que quería construir de ahora en adelante. La justicia se había hecho, pero mi camino apenas comenzaba. 1 año ha pasado desde el día en que Leonardo fue arrestado. A veces, parece que todo ocurrió en otra vida, un borrón de dolor, traición y justicia. Pero las marcas están aquí, tanto en mi cuerpo como en mi mente, para recordarme que sobreviví. Más que eso, renací. Leonardo, Sandra y el hombre que contrató para causar mi accidente recibieron sus sentencias. Leonardo, con su arrogancia y confianza en sus mentiras, intentó negarlo todo en el tribunal.
pero las pruebas eran abrumadoras. Fue condenado a 15 años por intento de homicidio y conspiración. Sandra, con el rostro inexpresivo, confesó parte de su participación, tal vez con la esperanza de reducir su pena, pero terminó recibiendo 10 años por su complicidad y violación ética como enfermera. El cómplice que conducía el coche que causó el accidente, un hombre desesperado por dinero, también fue condenado, aunque su pena fue menor debido a su cooperación en las investigaciones. Todos ellos, de una forma u otra, enfrentaron las consecuencias de sus elecciones. En cuanto a mí, mi herencia, que casi me costó la vida, se convirtió en un símbolo de algo mayor. Ya no era solo dinero, era la base de mi independencia. Contraté a Clara, mi aliada, como gerente de un proyecto que decidí iniciar con parte del dinero, una fundación para apoyar a mujeres en situaciones de abuso y riesgo. Clara era el rostro de la fuerza discreta, y juntas transformamos mi trauma en algo que podría marcar la diferencia en la vida de otras personas. Mi recuperación física fue lenta pero constante. Volver a caminar sin dolor fue un logro, pero el mayor desafío fue reaprender a confiar. Durante meses me aislé, con miedo de permitir que alguien se acercara. Hasta que, en una tarde tranquila, mientras revisaba los informes de la fundación en un café, conocí a Rafael. No llegó a mi vida como una explosión de emociones, sino como una brisa que apenas noté. Rafael era arquitecto, como yo, y nuestro primer encuentro fue una conversación casual sobre el diseño del café donde estábamos. Sin darme cuenta, nuestras conversaciones se volvieron frecuentes, naturales, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí cómoda siendo yo misma. No preguntó sobre mi pasado ni intentó invadir mis heridas. Simplemente estuvo allí, presente, con una amabilidad que nunca había experimentado antes. Meses después, conoció toda la historia. Esperé ver una mirada de lástima o juicio, pero lo único que recibí fue comprensión. «Eres mucho más fuerte de lo que imaginas», dijo, sosteniendo mi mano con una firmeza que me hizo creerlo también. Hoy estamos construyendo una nueva vida juntos. No es un cuento de hadas, pero es real, lleno de respeto y amor. Decidimos formar una familia y, al mismo tiempo, expandir el alcance de la fundación. Rafael apoya cada decisión que tomo y, por primera vez, siento que encontré a alguien que me valora por quien soy y no por lo que tengo. Miro hacia atrás y no solo veo los errores de Leonardo, sino también los míos. Subestimé señales, ignoré verdades que estaban frente a mí, pero aprendí. Cada cicatriz cuenta una historia que me hizo más fuerte, más atenta, más yo. Mientras escribo este capítulo de mi vida, siento que la Camila de antes del accidente nunca volverá a existir. Y está bien. Lo que vino después puede haber sido doloroso, pero me trajo a este momento, donde finalmente siento que tengo el control de mi vida. La justicia se hizo, los nuevos comienzos llegaron, y ahora el futuro es una página en blanco que yo misma decido cómo escribir. Y así, Camila cierra el capítulo más oscuro de su vida, transformando el dolor en fuerza, la traición en aprendizaje y un futuro incierto en un nuevo comienzo lleno de esperanza. Se hizo justicia, pero, sobre todo, recuperó algo aún más valioso: la libertad de ser feliz nuevamente. La historia termina, pero deja en el aire una verdad poderosa. Por más que el mundo intente derribarnos, siempre existe la oportunidad de empezar de nuevo, de levantar la cabeza y construir un futuro desde cero. ¿Y tú? ¿Has enfrentado algo que parecía imposible de superar? ¿Has tenido que reconstruirte? Si es así, recuerda que también eres más fuerte de lo que imaginas. Gracias por leer hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia, donde secretos, traiciones y nuevos comienzos seguirán siendo el hilo que nos une. Hasta pronto.